Bienvenidas y bienvenidos todos hoy al psicotaller de las dificultades y miedos sobre el desconfinamiento. En primer lugar, me voy a presentar. Para los que no me conocéis, yo soy Mónica Fraca, soy la coordinadora del Departamento de Adultos, Pareja y Familia de Psicólogos Pozuelo, soy psicóloga, psicooncóloga y bueno, esta iniciativa de los psicotalleres surge de los compañeros de Psicólogos Pozuelo para estar cerca de las familias y de las personas que necesitan información y acompañamiento en estos momentos difíciles. A lo largo de todo este mes y medio que llevamos de confinamiento, hemos realizado distintos psicotalleres que podéis acceder a ellos de forma gratuita en nuestro canal de YouTube de Psicólogos Pozuelo, en nuestro Facebook también están, y en la página web de SUP, que es ESEUPE. Allí también os podéis registrar y tenéis acceso de forma gratuita a todos nuestros psicotalleres para que los podáis compartir y los podáis ver en el momento en que queráis. Nosotros en Psicólogos Pozuelo somos un grupo de 25 profesionales que trabajamos por especialidades en 3 departamentos. El Departamento de Adultos, Familia y Pareja, que es el que yo coordino, un departamento de Infanto Juvenil y Familias, y el Departamento de Neuropsicología Clínica. Nosotros tenemos como objetivo con esto acompañaros. Entonces, yo os voy a dar en este psicotaller algunas pautas, algunas situaciones que se presentan en el confinamiento, algunas dificultades, pero voy leyendo en el chat. Entonces, aunque dejaré 5 minutos al final para cualquier duda o cualquier pregunta, me tenéis disponible por si surge algo antes. Quería, antes de empezar, felicitar a todas las madres en su día, hoy aquí en España, en especial a la mía, pero a todas aquellas mamás y que están aquí hoy y que nos acompañan. Un abrazo muy, muy fuerte y nada, mucho ánimo. Este es un Día de la Madre diferente, pero ya vendrán otros mejores. Bueno, para empezar, hoy vamos a hablar de algo que hace 50 días nos hubiese parecido increíble, ¿no? Que es que a muchas personas les produce mucho miedo desconfinarse. Cuando el 14 de marzo nos dicen a todas y a todos que vamos a estar 15 días confinados en casa en un estado de alarma, a todos nos parece increíble que esto vaya a ser así. Tenemos un shock inicial, tenemos una situación de miedo, de incertidumbre, de incredulidad ante esta situación tan nueva y de alguna manera nos parece increíble que podamos adaptarnos a esto. O sea, nos parece como inimaginario, ¿no? Que podamos estar 15 días, que es lo que se nos dice en un inicio, sin salir de nuestras casas, confinados para protegernos. Esta situación, como os digo, es un shock inicial y requiere un montón de habilidades y de herramientas de adaptación a esta nueva situación. Y hemos cumplido con este reto. No han sido 15 días, han sido 48 días desde que nos han dado permiso para empezar a salir a partir de ayer, a poder hacer deporte al aire libre o a dar un paseo. Y entonces nosotros ahora mismo lo que conocemos y nuestra área de confort es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra rutina, que ya hemos empezado incluso a hacer rutinas estando en casa. Hemos hecho de nuestras casas, nuestros puestos de trabajo, nuestras oficinas, los colegios de nuestros hijos, el gimnasio, el club social, los lugares donde nos encontramos también con nuestros amigos y con nuestra gente. Hemos hecho de cocineros, aprendido a hacer un montón de cosas para cocinar, limpiamos de nuestras casas, nos ocupamos de nuestro cuidado y de nuestros semejantes, ¿no? De nuestras familias. Todo esto lo hemos hecho en 48 días y nos hemos adaptado, hemos generado un montón de recursos para poder llevar esta situación de la mejor manera posible, sin contar, por supuesto, con las pérdidas que hayamos tenido, las preocupaciones por enfermedad que hayamos tenido. O sea, ha sido una situación en la que hemos sacado un montón de recursos resilientes nuestros para adaptarnos. Y aunque en un principio, como os dije, no creíamos que esto iba a ser posible, ahora mismo esta situación es la que conocemos, es nuestra zona de confort. Mi casa es mi hogar y es mi refugio y he convertido mi casa y la he adaptado para todo aquello que yo necesito hacer. Y ahora se me plantea otro reto, que es volver a salir de casa. Pero yo no voy a volver a salir de casa al sitio que yo conocía, al sitio que yo dejé cuando entré en mi casa.
Recuerdo mucho estas primeras impresiones de todos, nuestras, de los pacientes, de la gente conocida, de cuando todo esto pase, pues nos vamos a ver, nos vamos a dar un abrazo, lo vamos a celebrar, y hemos tenido que ir asimilando que la realidad que estaba en la calle, cuando nosotros nos confinamos, ya no existe, no va a ser la misma. Esa calle que teníamos, ese lugar donde íbamos, esas relaciones sociales tal y como las teníamos planteadas, ya no pueden ser así. Esto produce miedo, esto produce incertidumbre, esto produce malestar, esto produce incluso tristeza. Y entonces observamos ahora mismo cómo muchas personas tienen temor a volver a salir. El mismo temor que en un inicio teníamos a quedarnos, es a dónde vamos a salir, cómo vamos a salir, qué nos esperará afuera, es un lugar peligroso, cómo vamos a afrontarlo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer para ir a trabajar, los trabajos han cambiado, la forma de trabajar ha cambiado, cómo tengo que planificarme, cómo tengo que ir, con qué cosas tengo que llevar, con qué cosas tengo que contar, mejor me quedo en casa y hago todo desde casa. Esta reacción es normal, es adaptativa, es totalmente normal. Tiene que dar paso a otras, ¿vale? Porque sí es importante que nos podamos desconfinar también psicológicamente. El desconfinamiento, al igual que el confinamiento, requiere un proceso de adaptación psicológica y es un gran reto y un gran desafío al que nos volvemos a enfrentar. Las cosas más comunes, o la sintomatología o las reacciones, no sintomatología, no me gustaría decir síntomas, sino reacciones emocionales más frecuentes ante el desconfinamiento es primero el temor a enfermar, el temor a salir a la calle y que sea un lugar de contagio, a que sea un lugar de riesgo, a que sea un lugar donde yo, los míos, podamos caer enfermos. Este temor, como os digo, es muy común, es muy frecuente, creo que todos lo hemos experimentado en mayor o menor medida. Lo que pasa es que esto debe dar paso a una conducta activa de ir afrontando. Y ahora os diré algunas pautas, ¿vale? Pero quiero un poco primero ver cuáles son las señales más frecuentes o los síntomas más comunes en esta situación. También es frecuente que les pase a los niños, que a pesar de que ya pueden salir la semana pasada, tengan miedo. Aunque yo estoy hablando muy concretamente de la situación que estamos viviendo ahora mismo en España y las pautas, esto también quiero que sirva para toda la gente que nos sigue y nos ve desde Latinoamérica, que también están en situaciones de confinamiento, en las cuales me solidarizo. Sabéis que soy venezolana, me siento muy unida al pueblo latinoamericano y también os desconfinaréis, os vais desconfinando poco a poco, y a todos, porque somos humanos, nos da miedo el volver a la calle, ¿no? Entonces, esta situación de temor, que sepáis que es común y que es frecuente, pero tenemos que ir poco a poco saliendo. ¿Cómo podemos ir liberándonos o quitándonos un poco este temor a salir, a contagiarnos, a enfermarnos? Es muy importante que tengamos información fiable de cuáles son las medidas de seguridad e higiene que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los lugares que podemos visitar y cuáles son los lugares que no podemos visitar? En caso de un desplazamiento, en caso de una situación que tenga que acudir, fijaros que todo lo que es las visitas a urgencias y a las visitas a médicos ha disminuido muchísimo. La gente tiene miedo incluso a ir a una consulta médica. Y esto también es una situación de peligro. Si nos encontramos mal, tenemos algún riesgo, tenemos que ir al hospital y tenemos que poder ir a pedir ayuda si la necesitamos, ¿vale? Hay que tener precaución, hay que tener cuidados, pero no hay que estar sobreinformados ni tener ni sobredimensionar la situación. Entonces, ¿qué consejos os doy con respecto al temor o cuáles son las recomendaciones que damos con respecto al temor a salir a la calle? Es importante que penséis a dar pequeños pasos. Las personas que tengan miedo a desconfinarse, que hay un número importante de personas, poco a poco que vayan dando pasos de salir, pues poder ir a tirar la basura, poder dar un paseo corto de 5 minutos, si tienen miedo de dar un paseo más largo, al día siguiente uno de 6 minutos, ir poco a poco exponiéndonos a la situación que nos produce miedo con los cuidados que requerimos. Entonces, acudimos a fuentes fiables, páginas institucionales, recomendaciones de salud pública, Organización Mundial de la Salud, y seguimos estas pautas. No salgamos o no nos desconfinemos si no tenemos el material para hacerlo, porque nos estaríamos exponiendo a un riesgo. Entonces, busquemos, necesitamos una mascarilla, necesitamos unos guantes, necesitamos un gel, pero poco a poco debemos ir dando estos pasos para salir. Otra cosa que se observa es que las personas que han pasado mucho tiempo confinadas,
desarrollan un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que es un miedo a volver a estar en espacios abiertos. Esta sensación de he estado en mi casa y ahora salgo y el mundo me parece muchísimo más grande y muchísimo más desorbitado de lo que yo recordaba. Esto es normal, porque también nuestra percepción se lleva de lo que veo y lo que hago cada día. Entonces, es normal que esto nos pase, también normalicemos, nos pasa a todos. Y esta es una situación en la que compartimos todos estos miedos. Otra cosa que considero de vital importancia es compartir estas emociones. Nos han dicho que mantengamos una distancia física con las otras personas. No porque las otras personas sean peligrosas, no porque las otras personas sean malas, pero si os dais cuenta, cuando salimos a la calle, las personas que han podido ir saliendo, todos nos vemos raros, cruzamos la acera, mantenemos, y esta sensación que es por protección y por seguridad nos hace sentir muy extraños, porque parece que las otras personas me pueden hacer daño y yo les puedo hacer daño a las otras personas. En este sentido, también os diría que aunque no podamos tener contacto físico, no descuidemos el contacto emocional. Os invito a que podamos hablar de cómo nos estamos sintiendo, de los miedos que tenemos, la dificultad que nos genera desconfinarnos. Podamos hablarlo, aunque no haya contacto físico, que sí haya contacto emocional. Hemos aprendido con todo esto que los medios, las redes sociales y las nuevas tecnologías nos permiten estar cerca y sentir afecto con los demás. Yo os diría que os deis permiso a sentir miedo, os deis permiso a sentir que esta incertidumbre, que os deis miedo a ir poco a poco, ¿no? No hacer, han pasado cosas, y esto es otra de las cosas que os quería contar. Es normal que experimentemos tristeza, es normal que estemos tristes, ¿no? Parecía que la salida iba a ser feliz y la salida no está siendo feliz. Hay mucha gente que ya no está, las situaciones han cambiado, la situación económica es muy delicada, no sabemos qué va a pasar con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Y todo lo que no se pudo hacer durante este mes y medio, los cumpleaños que no se celebraron, las bodas a las que no acudimos, la despedida que no pude hacer en este momento, eso está ahí y eso no se pudo hacer y eso es una realidad. Y hay cosas incluso que con el levantamiento del confinamiento por etapas tampoco vamos a poder hacer. Esto implica un duelo, esto implica una pérdida, esto implica una renuncia de cosas que queríamos, que nos gustaban, que nos imaginábamos. Imaginábamos unas vacaciones de verano de una manera, imaginábamos la celebración de una comunión de una forma, imaginábamos muchas situaciones que ahora mismo o no se van a producir o no sabemos cómo se van a producir. Entonces, tristeza, por supuesto que es normal que sintamos tristeza. No es incompatible con también sentir alivio, es también sentir tranquilidad, también sentir que las cosas poco a poco van mejorando, ¿vale? Esa ambivalencia que sentimos es normal. Por una parte estoy contento de que, oye, vamos pudiendo abrirnos y vamos pudiendo salir y vamos pudiendo hacer algún plan, aunque sea de poder ver a mi familia en una semana, y puedo tener a la vez tristeza de todo lo que nos ha pasado. Es muy frecuente cuando se ven situaciones así de un impacto emocional tan fuerte, tan inesperado, que haya luego un proceso como de duelo a la situación que hemos vivido, contactar con esta nueva realidad. Nos vamos dando cuenta que esta nueva realidad no va a ser una nueva realidad de una semana o dos, sino a lo mejor de unos meses largos en los que vamos a tener que vivir así y vamos a tener que renunciar a muchísimas cosas que nos gustan, y es importante que demos permiso a contactar con la tristeza. La tristeza es una emoción más, la frustración incluso, que tenemos que compartir, tenemos que poder permitir, tenemos que poder hablarlo, y el contacto, repito, el contacto emocional es fundamental que lo cuidemos y lo protejamos y hagamos que esto pase. Otra de las cosas que nos puede suceder y que es muy frecuente en los procesos de confinamiento es experimentar sentimientos de ansiedad. Ansiedad ante el pensar en el futuro inmediato, en el presente, y mucha angustia por no poder controlar lo que va a pasar. Fijaros que nosotros como seres humanos necesitamos tener una sensación de control, es decir, pensar que podemos hacer algo para que las cosas sean de una manera. Yo os invito a que busquemos sensaciones de control en las cosas que hagamos para suavizar o mitigar un poco el sentimiento de ansiedad. Hay muchas cosas que no sabemos si podemos hacer, que no, incluso la información muchas veces es difusa. Busca información fiable, Mónica, ya, pero es que la información que me dan a veces es contradictoria, no la entiendo muy bien, no sé exactamente qué tengo que hacer o qué se espera de mí. Yo os invitaría a que para que la ansiedad,
bueno, yo en este momento también lo hagamos como cuando nos confinamos con respecto a la ansiedad, vamos a hacerlo muy pequeñito, vamos a parcelarlo. ¿Qué quiero hacer y qué necesito hacer en este momento y qué recursos necesito para hacerlo? Los otros puentes ya los cruzaremos. Los que pueda cruzar porque tenga información, vaya teniendo certezas y vaya teniendo situaciones más, me puedo ir preparando. Las que no, vamos a dejarlo en qué puedo hacer ahora, qué sí tengo permitido y qué sí puedo planificar. El tema del desconfinamiento también produce mucha desgaste emocional y mucha preocupación porque cada día recibimos noticias distintas. Esta semana estamos en fase 1 y podemos hacer esto. Uy, y lo de la 2, ¿y cuándo podía quedar con tal? ¿Y cuándo puedo ver al otro? ¿Y cuándo? Yo os invitaría por un tema de tranquilidad y por frustración, porque esto todo está muy en el aire. Podremos pasar de fases o no según se prevean las situaciones. No nos frustremos, no suframos de más, que ya es muy dura la situación. Esta semana podemos hacer esto. Yo me voy a planificar para intentar hacer estas cosas dentro de lo que yo pueda, el ritmo que yo tenga y lo que yo necesite en ese momento. Y la semana que viene, cuando salgan las nuevas medidas, organizar esas nuevas medidas. Porque lo que pasa si no es que nos frustramos. Oye, la semana que viene podemos ver a la familia, imaginaros, ¿no? Que esto sea una situación que se nos vaya a dar. Entonces, organizamos una quedada con la familia y resulta que nos dicen el sábado que no podemos pasar de fase. Yo sí me siento frustrada en mis planes. Yo os invitaría a que nos dejáramos sorprender también por cada momento y en cada momento hagamos planes que sepamos que podemos ir llevando a cabo. Poco a poco, sin dejar de hacerlo, sin dejar de afrontarlo, sin dejar de dar un paso adelante, pero dar pequeños pasos y poquito a poquito. Otra de las recomendaciones que os daría es no sobreinformarnos. Yo creo que esto lo hemos ido aprendiendo todos a lo largo de estos 48 días de confinamiento, pero muchas veces los chats, a todos los que pertenecemos, ¿no? Los grupos de WhatsApp, nuestras propias redes sociales, la información que vemos en la televisión, lo que nos cuentan los vecinos al aplaudir, esto es una sobreinformación. Estamos todo el día recibiendo información que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos angustia. Yo os invito a tener un tiempo para informarnos y el resto del tiempo no nos informemos. Busquemos el rato de 1 hora, 2 horas, 3 horas de informarnos y luego ya, entonces, hacemos otras actividades. Las primeras salidas, para los que no hayáis hecho unas primeras salidas, deben ser acorde a vuestros miedos y temores. Con esto os quiero decir, estas partes que yo os estoy contando del miedo al desconfinamiento son normales, es verdad que se pasan, ¿no? Son etapas que se van pasando y como la adaptación que hicimos a casa, ya luego nos adaptaremos a esta llamada nueva realidad, es que es cierto, es una nueva realidad, salimos a un mundo que no conocíamos, pero vamos a conocer, lo vamos a explorar, vamos a poder controlarlo, lo vamos a saber gestionar. Confiemos también en nuestra propia capacidad de adaptación. Confiemos también en que somos capaces de hacerlo y que lo vamos a hacer bien. Confiar en nosotros mismos, formarnos bien y educarnos en lo que tenemos que hacer nos va a ayudar a enfrentarlo, pero sí vamos a ser capaces de hacerlo. Creo que hemos demostrado todo lo que estamos siendo capaces de hacer. Las salidas graduales y basadas en lo que yo vaya a necesitar. Todas estas cosas, como digo, son normales y requerirían una atención si no se pasa, si se cronifica. Imaginar que yo empiezo a tener más pensamientos recurrentes o más pensamientos de miedo, o cada vez me aíslo más, o quiero salir y por lo que sea no termino de poder, mi estado de ánimo se mantiene en esto que os digo de tristeza todo el rato, no soy capaz también de conectar con la alegría y con la emoción que me produce el poder volver a salir, el poder volver a hacer pequeños planes, el poder ver aunque sea de lejos a gente que quiero. Si esto se mantiene y se cronifica con los días, pues ahí requeriría una atención de un profesional que me pueda ayudar a desbloquearlo, porque esto mientras más tiempo lo dejo pasar, más grande se va haciendo. Entonces, en situación normal vais a ir pudiendo con estas estrategias que os he dado, ir poco a poco dando pasos hacia adelante, pero si veis que vosotros, alguna persona conocida, le está costando, pasan los días y no es capaz de ir dando pasos hacia adelante, pues invitarlo a que pueda hablar, contactar con una profesional o un profesional que le pueda acompañar en esta situación, porque hay situaciones de desconfinamiento que se cronifican y de alguna manera se patologizan, ¿no? No es lo que pasa en la mayoría de la población y probablemente no pase sino a un grupo reducido de personas, pero es probable que estas cosas también pasen, ¿vale? Entonces, confiar en nosotros, buscar información, dar pequeños pasos, compartir cómo nos sentimos, compartir y hablar de esto.
con la gente con la que tenemos cerca, darle normalidad a estas emociones, también conectar con las cosas buenas y positivas que tenemos, hacer planes a muy pequeña y a muy corta escala también nos va a ayudar a sentir una sensación de control y bajar los niveles de frustración, planificar también la actividad de salida, igual que planificábamos al principio los hábitos de cada día, que íbamos a hacer desde la mañana hasta la tarde, planificar, yo voy a salir en este momento, voy a ir a hacer esto, salir cuando es necesario salir, ¿no? Pero el salir no es necesario solamente para comprar la comida, para hacer deporte y para ir a la farmacia. El salir es necesario psicológicamente para conectar con la realidad exterior, que tarde o temprano vamos a tener que conectar con la realidad exterior. El salir también es necesario para nosotros sentirnos capaces de poder ir haciendo cosas otra vez por nosotros mismos y podernos adaptar a este mundo que nos espera también, que espera que estemos allí nosotros otra vez, que reactivemos, que compartamos otra vez nuevamente todos. Y es necesario también que nos dé la luz, que nos dé el aire, que nos dé el sol, podernos dar un paseo. Esto es psicológicamente muy positivo y muy necesario. No quiero terminar el taller, que me quedan 3 minutos antes de las preguntas, sin mencionaros también algunas de las consultas que me hacen algunas personas con respecto al tema de la gente que sale sin ningún tipo de cuidado, ¿vale? Mucha gente me dice que hay personas que están saliendo de una forma muy irresponsable, sin cuidado ninguno, sin cuidar de otras personas, a cualquier horario, en cualquier momento. Yo no me atrevo a hacer juicios de valor con respecto a lo que hacen las personas. Lo que sí os diría es que muchas personas siguen en un proceso de negación dentro de este proceso de duelo que os digo que todos estamos viviendo, de confinamiento, y este proceso de negación justamente lo que hace es que es algo como si nada hubiera pasado. No soy capaz de conectar con lo que es que conectar con lo que nos ha pasado es una cosa muy dura, porque es muy triste lo que nos ha pasado. En todos los niveles es muy triste. Y es verdad que hemos hecho mucho, tenemos muchos recursos y herramientas, pero es verdad que nos produce mucha tristeza ir al supermercado y ver todo cómo está, cómo estamos todos, cómo está esto nos produce tristeza. Y hay personas que en su propia negación de la situación salen como si nada pasara, hacen como si nada estuviera pasando, y esto es un mecanismo de defensa que yo creo que muchas personas en este momento están utilizando para la vuelta un poco a la normalidad, independientemente de otras cosas que yo no me voy a atrever a juzgar, pero que también funciona a veces esto de no pasa nada. Si pasa algo, si ha pasado algo, si nos ha pasado algo, si nos ha pasado algo que nos ha afectado, si nos ha pasado algo también que nos va a hacer más fuertes, si nos ha pasado algo que nos ha enseñado. Y yo os diría que esa semillita que nos enseñó a que éramos capaces de estar en casa 48 días confinados, cada uno en una situación distinta, es una prueba irrefutable de que somos capaces de volver a la realidad, al mundo exterior de una manera distinta, pero pudiendo conseguir estarnos felices y contentos. Probablemente a muchos os pase esta sensación de, hoy yo me quiero quedar en casa, me quiero quedar en casa, y qué bien estoy en casa, y quién nos los iba a decir, ¿no? Y entonces volveremos a estar bien fuera, volvemos a tener un nuevo reto, volvemos a tener un nuevo desafío, volvemos a tener una situación a la que hay que sacar un montón de recursos y de habilidades, pero yo creo que es necesario, yo os invito a ello y confío plenamente en que somos capaces de afrontarlo, ¿no? Y de que esto sea así. Estoy viendo aquí que tengo 11 comentarios, si no os parece un momento, voy a leer aquí, a ver si tenéis... A ver un momento si tenéis alguna pregunta. Claro. A ver si tenemos... Si tenéis alguna pregunta me podéis ir escribiendo por aquí por el chat, ¿eh? Que yo estoy leyendo ahora, no había leído nada, tenía 10 comentarios y no lo había leído. Vale, pues os doy nada, un poquito para que si tenéis alguna cuestión que me queráis comentar, alguna cuestión que me queráis preguntar, yo a todos los que me estáis acompañando y aquí os lo agradezco muchísimo. Entiendo que todos estamos en esta situación también, ¿no? De cómo desconfinarnos, cómo desconfinar y cómo nuestras ganas de estar cerca de mucha gente que queremos a veces nos indican que, fijaros cómo luchamos contra nuestros propios instintos, emociones, impulsos. No, aunque yo quiera hoy abrazarme con cierta gente o con ciertas personas, pues por responsabilidad me quedo y
y estoy aquí, ¿no? Y esto dice mucho de cómo como sociedad, como seres humanos, yo confío mucho en el ser humano y en su capacidad, ¿no? De adaptación y de resiliencia y, y al final pues, esto será una situación en la que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Pero compartamos, yo os diría compartirnos, estemos cerca, sigamos cerca, es normal sentirnos como nos sentimos, es normal estar en ambivalencias, es normal tener miedo y no, pero también os invito, adelante, un paso tras otro, no nos quedemos en casa, hagamos por salir, hagamos por estar fuera también, ¿no? A ver, tengo aquí una pregunta. ¿Cómo crees en caso de tener que incorporarse niños se debe enfocar el asunto? ¿Qué me recomiendas si mi hijo tiene miedo a salir? Pues muchísimas gracias, son dos muy buenas preguntas. Yo os diría, eh, el tema de los niños, ya sabéis que yo soy psicóloga de adultos, pero tengo un cuento que habla cómo dar a los niños en noticias de situaciones inesperadas como es el cáncer, ¿no? En mi cuento de una visita inesperada en mi familia, que lo tengo aquí, y aquí es un poco como en esta situación que os planteo hoy. A los niños hay que irles dando la información de una manera adecuada a su edad y momento evolutivo. Los niños no deben estar sobreinformados, debemos evitar que escuchen conversaciones entre adultos que puedan ser alarmistas o presten a confusión, hay que protegerlos también de que estén viendo información en el telediario de no sé cuántos miles de muertos, no sé cuántos miles de muertos en el mundo, esto los niños no tienen capacidad de entenderlo y se pueden asustar, entonces debemos ser nosotros la fuente de información fiable, ahora mismo los tenemos en nuestra mano, no están en contextos con otras instituciones o personas, entonces que seamos nosotros la fuente fiable de información adaptada a su edad, contarles mucho qué es lo que está pasando y cómo vamos a salir, cuáles son las cosas por las que tenemos que tener cuidado, o sea, cuáles son, por qué tenemos que tener cuidado y por qué no tenemos que tener cuidado. Nosotros mostrar tranquilidad y serenidad. Los niños al final son un reflejo de los padres o sus figuras de apego, entonces si ven que los padres están muy nerviosos, muy intranquilos, probablemente ellos pues hagan lo mismo, ¿no? Entonces transmitir tranquilidad, transmitir cercanía, permitirles que expresen el miedo, ¿vale? O sea, preguntabas, ¿no? En caso de los niños con miedo que lo expresen. Pues es normal que tengas miedo, hijo, a mí también me pasa que tengo miedo, es una situación nueva, vamos a ir probando poco a poco, si te asusta y adaptarnos a ellos también, o sea, no sobreexponerlo. Si un niño un día no quiere salir, no pasa nada, o sea, se queda en casa. Poco a poco, lo que os digo es no dejarlos dentro, pero informarles según vayan pudiendo ser nosotros la fuente de información para ellos, permitir que expresen en sus emociones en todo momento y si nuestros hijos vienen a preguntarnos a nosotros, es muy, muy buena señal. También os invito a que pinten cómo se imaginan el mundo fuera, ¿no? Con la pregunta que me hace Rocío, cómo les debe enfocar, ¿no? De tener que reincorporarse, cómo te imaginas que va a ser tu clase, cómo imaginas que te vas a conectar con tus amigos, cómo sientes que va a ser, que también ellos puedan imaginar y visualizar cómo va a ser su futuro y cómo van a ser sus relaciones. Bueno, lo de los niños que sientan miedo, como os decía esto, ¿no? Que lo puedan expresar, que lo puedan pintar, que lo puedan hablar y que nosotros podamos acogerlos. El miedo es una emoción adaptativa y nos protege. Entonces, no, hay que tolerar el miedo de los niños y permitir que lo puedan expresar, acogerlo como otra emoción más, como puede ser la tristeza, ¿no? Mis hijos me decían el otro día, qué triste, ¿no? Todo tan vacío. Sí, es triste. Y se los permito decir y hablamos sobre eso, ¿no? Y que ellos puedan hablar sobre la tristeza. A ver, bueno, en el caso de un adolescente que no quiere salir, dice que está mejor en casa. Bueno, los adolescentes están empezando a salir ahora, como sabemos, y por supuesto que es importante que fomentemos que los adolescentes puedan ir saliendo, ¿vale? Sobre todo porque han estado mucho tiempo confinados, ellos tienen mucho más contacto social, o sea, con redes sociales, pero lo mismo que os diría con los adultos, los adolescentes que poco a poco vayan dando paso, nos acompañan a hacer algún recado muy corto, o que sí, a invitarles, o sea, invitar a salir poco a poco, repito, nada de esto debe ser de golpe, no debe, ahora sí que tenemos la oportunidad de adaptarnos con un poco más de tiempo que cuando nos tuvimos que confinar de golpe. Poco a poco, si no quieres salir cada día, pues venga, vamos a negociar, salimos un día por la tarde un ratito, en 2 días volvemos a salir y poco a poco. A veces no quieren salir porque ya están, como os digo, en zona de confort. Estoy en mi casa, estoy tan a gusto, estoy bien, ¿yo para qué voy a salir? Si además no sé ni cómo están las cosas fuera y me dan un poco de miedo.
Entonces, bueno, un poco en esta línea es lo que yo también os diría con los adolescentes, pero en cualquier caso, invitar a salir, brindar seguridad, o sea, como os decía antes, nosotros tenemos que estar seguros, ir dando pasos hacia adelante y brindar seguridad a los nuestros. Y también apoyarnos cuando tengamos miedo en nuestros iguales, en nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, la gente que tengamos cerca, también poder apoyarnos en ellos para este gran reto que es desconfinarnos. Bueno, si no tenéis más dudas, ¿alguna dudita más que me queda medio minuto? ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. El psicotaller va a estar colgado en la página de Facebook de Psicólogos Pozuelo, en YouTube también. Cualquier ampliación de información, si tuvieses alguna persona conocida que necesitase un poco de apoyo, nosotros seguimos trabajando desde Psicólogos Pozuelo, consultas online, podemos tener una sesión gratuita informativa para apoyaros o asesoraros en cualquier información de esto. En la página web tenéis nuestro teléfono, sigue el departamento, todos los departamentos trabajando muy a vuestra disposición y muy cerca. Y cualquier otra cosa que queráis ampliar o saber o tener, pues contar con nuestro apoyo y con nuestra cercanía. Muchísimas gracias por la asistencia hoy a este psicotaller y nada, fuerza y ánimo para este desconfinamiento.